la lengua de recibir como académica de número a la doctora Zuleika Romay Guerra. Gracias a todos por acompañarme en un día tan importante para mí. Me voy a tomar 2 licencias solamente. Una, tomar agua de vez en cuando, porque estoy un poco agarrada y quiero que se me escuche bien. Y la otra, expresar en español algunos títulos. No quiero argumentar con mi mala pronunciación en francés, aunque tengo aquí, y más ahora que tengo a Nancy, mira cómo se ríe. Bueno, comienzo entonces la lectura. Nacer en una casa sin libros, estudiar y enseñar química, reorientarme hacia las ciencias sociales y reafirmar en la madurez mi vocación por la investigación sociocultural son hitos importantes de una existencia que me ha premiado y sobre todo retado de diversas maneras. Cada recodo de mi vida ha requerido que fije metas para el aprendizaje y me exija la mejor disposición y el mayor esfuerzo. Con esa actitud asumo mi elección como miembro de número de la Academia Cubana de la Lengua, reconfortada por el afecto y la confianza de sus miembros. Me congratulo, además, de recibir la letra M, prestigiada hasta hace poco por la académica honoraria Graciela Cogolotti Jacobs. A Graciela, que ha abonado mi crecimiento personal con su integridad, juicio agudo y calado analítico, le agradezco su estímulo y ejemplo. Mi debut en las ciencias sociales me introdujo en los complejos cursos de la opinión pública y su entramado de lenguajes y discursos. El desafío de construir senderos antes de intentar cada primer paso me acostumbró a mirar hacia afuera, desde dentro, y valorar el potencial de las subjetividades. Mi genealogía de gente sin historia me incentiva a conectar pasado y presente en la misturada africanidad que nos constituye. En consonancia con mis investigaciones más recientes, ensayaré una mirada panorámica a los procesos de transnacionalización de identidades que hoy se reconocen afrodescendientes y los modos en que esos aconteceres se han reflejado en la literatura de y sobre gente negra en Cuba. Para hacerlo, tengo en cuenta los diálogos e interconexiones de intelectuales, instituciones y proyectos editoriales promotores de lo negro en las Américas y Europa, desde los años 30 del pasado siglo. Una época de apertura a través de la música y la literatura, sobre todo la poesía, a una aprehensión popular de nuestra africanidad. Los debates que configuraron el campo de estudios afroamericanos durante el último medio siglo despliegan ejes analíticos que se solapan y entrecruzan de modo constante. Una primera perspectiva de carácter histórico disputa o fundamenta narrativas étnicas compartidas por millones de personas a ambos lados del Caribe y el Atlántico. Otro razonamiento de impronta cultural interpela o argumenta las afinidades de experiencias trascendentes de lenguas y cartografías, pero signadas por la resistencia, el trauma y el dolor. Y aún otro enfoque que incorpora a los anteriores lo político, discute o establece atributos y pautas de reconocimiento de una identidad transnacional, la afrodescendencia, sintetizada en un autónimo de alcance global, afrodescendiente, vocablo a cuyo uso denotativo se le objeta el monopolio a favor de las personas negras del común origen de la especie humana, con poco reconocimiento a una legitimidad asentada en prolongadas luchas para redimir existencias estigmatizadas. Asistimos a procesos de resignificación de las literaturas de y sobre la negrura que introducen ajustes teórico-metodológicos, precisan políticas editoriales e influyen en la formación de públicos y las estrategias de promoción de libros y autores. Todo lo cual promueve el fomento de un canon distinguido por su perspectiva afrocentrada y vocación revisionista.
el crecimiento de instituciones académicas, catálogos editoriales, diseños curriculares, cátedras universitarias y eventos referidos al devenir de la diáspora africana testimonian esos procesos, iniciados hace más de medio siglo en los Estados Unidos y hoy manifiestos con diferentes ritmos y alcances en Colombia, Brasil, Ecuador, Costa Rica, Perú y Puerto Rico. Un examen de Silvia Valero sobre las políticas identitarias que nutren la construcción de un canon de literatura afrocolombiana reconoce antecedentes en las búsquedas y teorizaciones emprendidas por la academia estadounidense y la subsecuente conformación de un campo literario que, a criterio de esta autora, se muestra fértil para el cultivo de los esencialismos, irrigado por las prácticas de racialización de un activismo cada vez más afirmativo. Sin embargo, para Doris Sommer, a quien cito, el análisis literario tiene un valor agregado especial: mostrar las maniobras extraordinariamente complejas y sutiles empleadas por los artistas afrodescendientes, que convierten condiciones materiales y políticas desmoralizantes en triunfos creativos. Esas victorias deberían contar a la hora de reclamar un territorio cultural. Fin de la cita. La adecuación cubana de las ideologías del mestizaje fraguó una identidad mulata muy convincente por su nacionalismo y algo problemática en su expresión, habida cuenta de que el argumento transracial de lo cubano, consensuado socialmente a la altura de 1940, no logró desenraizar las jerarquizaciones epidérmicas. Con el paso del tiempo, las porosidades y contaminaciones de la convivencia borraron ciertos límites y el neologismo afrocubano, una designación antropológica socializada por Fernando Ortiz, perdió lastre hasta convertirse en adjetivo cualificador de nuestra africanidad. No obstante, la visión predominante ha debido lidiar con una disidencia epistémica que politiza ese significante identitario y se enfrasca en el rescate de una tradición que asigna cursos específicos a sus prácticas discursivas, incluida la literatura, aunque no exista todavía un público lector que, reconociéndose afrocubano, responda a la codificación y sus intelecciones y retroalimente ese campo significante, como ha observado Valero en el caso de Colombia. En sintonía con Anthony Giddens, entiendo la tradición como una reinterpretación del pasado que organiza la memoria colectiva y proporciona un punto de apoyo, una confianza básica para la reproducción de rasgos que las personas y los grupos sociales adscriben a la autocomprensión de sí mismos. Su contenido normativo le confiere carácter vinculante a través del tiempo y el espacio, mediante procesos concatenados de borrado y regeneración de esas relecturas del pasado. Somos herederos de una tradición que hizo de la lengua y la religión pivotes fundamentales de la cultura. Andaluces, gallegos, vascos y catalanes fueron hispanizados en las Américas al mismo tiempo que la ignorada diversidad de indígenas y africanos, pero no en las mismas condiciones. Entre los subalternos, la lengua adoptada y la religión impuesta forjaron identidades que no son comprensibles sin la historia grupal, la extendida huella de gentes y acontecimientos acerca de los cuales las narrativas hegemónicas solo incorporan líneas gruesas. Los pueblos afroamericanos comparten una historia de esclavismo y opresión, inagotable creatividad ante el infortunio, avances costosos y nunca depuestas esperanzas. Ella sostiene otra tradición que cuestiona o interpela el acervo cultural de matriz hispánica y confiere a su mutua interacción cierto grado de conflictividad, puesto que las relaciones sociales, en su manifestación concreta,
jerarquizan o marginan determinadas prácticas discursivas, la tradición también puede ser percibida, nos dice Noel Guitry, como una estructura de comportamiento que reaparece bajo ciertas condiciones. La demanda de reconocimiento de las escrituras afrodescendientes no me parece una práctica voluntarista que fuerce adscripciones extemporáneas para generar un campo literario artificial. Un examen de la evolución de las ideas en Afroamérica que se proponga subsanar borraduras, subestimaciones y silencios revelará nombres, fechas, títulos y hechos que adquieren nuevos significados si se valoran los nexos forjados por afinidades históricas. Hace casi 100 años, en marzo de 1925, Arturo Alfonso Chombu dio a conocer el ensayo El negro desentierra su pasado, en una edición de la revista Sober Graphic dedicada a Harlem. En él, llamó a exhumar el pasado de las genealogías africanas para forjar una tradición de grupo que actuase como antídoto contra los prejuicios. Argumentó que la historia podría sanar el daño causado por la esclavitud si su aprendizaje y ejercicio develaban los lastres asociados a la forzada servidumbre, y sostuvo varias tesis que muestran plena vigencia en nuestros días. Alain Luc, profesor de filosofía de la Universidad de Howard y editor invitado del número especial de Sober Graphic, incluyó el texto de Chombu en The New Negro, An Interpretation, antología conformada por poemas, narraciones, ensayos y textos dramáticos escritos por 33 mujeres y hombres, en su mayoría negros, nacidos en los Estados Unidos, Jamaica, Panamá y Puerto Rico. La noción de nuevo negro, apropiada por Luc, alcanzó notoriedad pocos años antes, al calor del activismo antirracista en la convulsa retaguardia industrial de la Primera Guerra Mundial. Con tal expresión, Hubert Harrison, orador, escritor, periodista y crítico literario, nacido en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, avisoró la emersión de un sujeto político dotado de la fortaleza psicológica, los saberes y valores necesarios para emprender las batallas del momento. Iniciada la década de los 30, la utopía del nuevo negro trianguló las ciudades de Nueva York, París y La Habana. En el mes de marzo de 1932, la publicación bilingüe Revista del Mundo Negro, fundada por Paulette Jean y André Nardal en la ciudad Luz, se hizo eco de la propuesta, animada por el propósito de, y cito, crear un vínculo intelectual y moral entre los negros del mundo, sin distinción de nacionalidad. Fin de la cita. Es probable que este haya sido un tema recurrente en el salón literario que las jóvenes martiniquenses organizaban en su casa en la periferia de París, a la que asistieron amigos como René Maran, Alain Luc y Laston Hughes. Un año después, en 1933, Gustavo Urrutia, el hombre que lideró la página Ideales de una raza y la columna Armonías en el Diario de la Marina, y que decidió publicar los 8 poemas de Motivos de Son sin prevenir a Nicolás Guillén, difundió a través de la radio una formulación cubana de la filosofía del nuevo negro, que observa notable simetría con la visión de Luc, hecho que asumo como evidencia de que también en la isla iniciaba la fragua de una identidad afrodiaspórica. Advierto una rémora colonial en el destaque del descubrimiento europeo del arte africano como catalizador del interés por lo negro en Cuba, sin reparar en la dispersa y diversa obra de los autores afrodescendientes, ni registrar que tan entusiasta revalorización se hizo posible por el saqueo del patrimonio cultural de ese continente y el traslado de decenas de miles de piezas a los museos de Francia, Alemania, Holanda y otras naciones europeas, para ser apreciadas, como señaló René de Pestre, sin conexión con las personas
y los modos de origen y los modos de vida que les dieron origen. La compilación bibliográfica dada a conocer por Carlos Manuel Treyes en 1927 y el esfuerzo desplegado en similar época por intelectuales negros para poner en valor la obra de Vicente Silveira, Cristina Ayala y Manuel Cabrera Paz, entre otros autores, acreditan un devenir literario nacido de la anómala conjunción del romanticismo y el esclavismo. De espaldas a la evidencia, la admirada curiosidad que percibió fuentes de inspiración en las obras robadas o compradas en África a precios irrisorios, prohijó muchas veces una mirada ajena que, a falta de experiencia directa, exotizó la existencia de los africanos y sus descendientes, cual otros posicionados en los márgenes de la configuración ideal de la nación. En esas circunstancias, resulta común que el ejercicio crítico de traducir la cultura otra desde los referentes hegemónicos no logre movilizar los recursos psicosociales necesarios para trascender la exterioridad de la mirada. Dificultad que está en la base de las insatisfacciones de Alejo Carpentier con Eco y Ambao, y que tanto él como Fernando Ortiz y Lidia Cabrera llegaron a comprender muy bien. Apropiarse la palabra de otro o escribir sobre él plantea exigencias que desbordan el ámbito del lenguaje y ponen a prueba las percepciones, sensibilidades y códigos de comunicación construidos por las vivencias cotidianas. Lo cierto es que otras influencias ajenas a la moda europea impactaban las subjetividades subalternas en Afroamérica. Entre ellas, me interesa citar el incremento de la actividad política de obreros, mujeres y campesinos descendientes de africanos, el estímulo proporcionado por las políticas raciales de la Tercera Internacional a la articulación de identidades transnacionales en el Caribe y Norteamérica, la expansión del sentipensar afrodiaspórico fundado por la Revolución Haitiana y legitimado por 4 congresos panafricanos entre 1900 y 1927, y la experiencia compartida por africanos y afroamericanos de diversos orígenes nacionales en espacios interculturales metropolitanos, como la parisina Rue Fontaine, apodada la calle cubana. Varios ejemplos ilustran las fecundas confluencias entre activistas, intelectuales y artistas que estudiaban y trabajaban en las antiguas metrópolis, platicaban en cónclaves políticos y culturales o interactuaban a través de revistas y periódicos desde ambos lados del Atlántico. Entre ellos, cito el artículo El negro en Cuba, de la periodista afroestadounidense Margaret Ross Martin, aparecido en la página Ideales de una raza el 28 de septiembre de 1930 y replicado año y medio después en su idioma original en la revista que gestionaban las hermanas Nardal en París. Por fortuna, tal ampliación de perspectivas no solo fue atributo de periódicos importantes como Diario de la Marina. La revista homónima de la Sociedad Adelante, que produjo más de 40 números mensuales entre 1935 y 1939, distinguió por la solidaridad antifascista con Abisinia, la crítica al doble rasero migratorio de las autoridades cubanas en perjuicio de los braceros antillanos y la difusión de los argumentos antirracistas expuestos en La igualdad de las razas humanas, obra de Loser e Tino Fermat, cuyas conclusiones el público cubano pudo leer por primera vez en castellano. En similar época, Nuestra Raza, una revista uruguaya de orientación socialista y definido perfil literario, rompió lanzas por las causas de Abisinia y la República Española. Denunció de manera reiterada la discriminación racial en el empleo y enfatizó el discurso antirracista de la ciencia con traducciones propias
de las culturas negras en el Nuevo Mundo, obra del antropólogo brasileño Arthur Ramos. Adelante y Nuestra Raza se reconocieron mutuamente en 1937 mediante el intercambio de un número de cada revista, sin que pueda demostrarse la existencia de un diálogo entre ellas. Ambas compartieron su admiración por Antonio Macedo, Booker T. Washington y William Du Bois. Se implicaron en la campaña internacional de los 9 Scouts y defendieron los intereses de las mujeres negras con argumentos y en palabras de ellas mismas. Las acciones de significación canónica de la poesía negra, membrete capitalizado por intelectuales blancos de extracción burguesa, incrementaron su visibilidad en las Américas entre 1934 y 1936. De ello dan fe los cuadernos de Emilio Vallagas, Ramón Guirao y Vicente Gómez Kane, las antologías preparadas por Vallagas e Ildefonso Pereira Valdés y los primeros ensayos de Fernando Ortiz sobre la poesía mulata. Las publicaciones gestionadas por los estratos ilustrados de ascendencia africana mostraban una política editorial reivindicadora de lo negro, aún anclada en la tradición cultural euro-occidental. West Indies LTD ensanchaba los cauces de la poesía cubana, marcando el paso de lo particular negro a lo general cubano, hasta alcanzar la dimensión antillana, como apreció Ángel Audiero. Y la Biblioteca Pública de Nueva York atesoraba, tras la primera incursión habanera de Chongu, los cuadernos fundadores de la poética de Guillén, versos de Marcelino Arozarena, decenas de libros y folletos sobre temas afrocubanos y una copia de la partitura del Manicero, autografiada por Moisés Simons y Rita Montaner. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, una polémica desbordó los cauces de la academia tras la aparición de Negro An Anthology, un voluminoso libro publicado en Londres en 1934. La selección de 855 páginas, a cargo de Nancy Cunor, acaudalada iconoclasta británica, con oficios de poeta, editora y periodista, distingue por su diversidad, pues a las obras de géneros literarios históricos, dígase poesía, narrativa, ensayo y teatro, firmadas por autores de las Américas, África y en menor medida Europa, se adicionan textos sobre historia, derecho, pedagogía, filosofía, ciencia política, artes plásticas y música, además de cientos de fotografías. La vocación totalizante de este libro concilia polaridades que Ezra Pound y George Patmore encarnan muy bien. Auspicia debates en los que toman parte Cunor, Eugene Gordon y William Du Bois, y suma, en función de autores y traductores, a escritores no afrodescendientes de distintas generaciones, como el establecido Theodore Dreiser y el casi debutante Samuel Beckett. En su primer ejercicio crítico acerca de la poesía contemporánea cubana, un joven Roberto Fernández Retamar resaltó la vanguardista transitoriedad del negrismo y el ahondamiento discursivo que forzaba el cambio de una poética superficial, fruitiva, a otra de vocación social y fuerte anclaje identitario. Mucho después, otros estudiosos, entre los que figuran De Pestre, Jorge Schwartz y William Lewis, coincidirán en la apreciación de un curso paralelo de carácter endógeno, una poética más orgánica y radical que el intelectual haitiano denominó literatura de identificación. La iluminación de las sendas discursivas de la literatura caribeña, llevada a cabo por Luis Álvarez Álvarez y Margarita Mateo Palmer, muestran cómo el negrismo y su subsecuente radicalización coexisten con manifestaciones más complejas de las subjetividades afroamericanas, entre ellas la negritud, el indigenismo haitiano, Rastafari
y diferentes expresiones de nacionalismo negro. Ellas compartaron la trama de sentidos de las filosofías y cosmovisiones africanas que también estudiaron Rogelio Martínez Furet, Natalia Bolívar y Tomás González Pérez. Desde la inmigración forzada de más de 12 millones de africanos, la espiritualidad de los sujetos subalternos en sociedades configuradas por la trata y el esclavismo en las Américas justaponen construcciones discursivas que no pueden descifrarse con herramientas simples de análisis literario. Cuando Guillén le confiesa a una muy joven Nancy Morejón, yo no hubiera podido escribir los motivos de son en Camagüey, alude al universo de sensaciones, prácticas culturales y nuevas relaciones que impactaron su subjetividad al llegar a La Habana. Al final de los años 30, la afectiva exterioridad del negrismo se vio desplazada por, y cito, la expresión artística de la vida, costumbres, aconteceres y conflictos de la población hispanohablante de origen africano y de los problemas socioeconómicos, políticos y culturales que la han afectado y afectan. Fin de la cita. La observación de Salvador Bueno, referida a la narrativa de y sobre gente negra en Afroamérica, también es atinente al género de ensayo, cuyo canon ignora, casi sin excepción, las contribuciones del campo intelectual afrocubano durante la primera mitad del siglo XX. La omisión de los pensadores negros del período republicano promueve el olvido de las reinterpretaciones y propuestas de Armando Guerra y Gustavo Urrutia acerca de las artes y la cultura cubana, y de las polémicas promovidas por Martín Morúa Delgado, Ángel César Pinto Albiol y Juan René Betancourt. La ínfima presencia de estos y otros autores en los catálogos editoriales de los últimos 60 años produce una desconexión entre pasado y presente, el horadamiento de una tradición que revela en nuestros días un curso de trazos discontinuos. Permiso. Nancy Cunard, Jack Rumen, Laston Hughes y Nicolás Guillén coincidieron en las sesiones de clausura del segundo Congreso de Escritores para la Defensa de la Cultura, efectuadas en París el 16 y 17 de julio de 1937. Las charlas sostenidas por esos días y los encuentros de Cunard con Hughes y Guillén durante las jornadas españolas del evento, que ella cubrió como corresponsal de The Manchester Guardian, dieron vida al artículo Tres poetas, Laston Hughes, Nicolás Guillén, Jack Rumen, aparecido en inglés en octubre de ese año en la londinense Left Review. Traducido al castellano por su autora, el texto fue publicado por la revista argentina PAN el 5 de febrero de 1938. En correspondencia con la misión de constituirse, y cito, el eslogan, una antena colocada en la mitad de nuestra tierra iberoamericana, la revista Repertorio Americano reprodujo el artículo una semana después. Con toda probabilidad, Pereda Valdés lo leyó en su natal Uruguay e hizo a su amiga británica una solicitud especial, pues que uno modificó título y contenido y le remitió un texto de temática parecida. Poetas negros y poetas de España, Laston Hughes y Nicolás Guillén, circuló en Montevideo en ediciones sucesivas de la revista Nuestra Raza, correspondientes a los meses de abril y mayo de 1938. La reconstrucción, quizás todavía parcial, del recorrido de ambos textos por 4 países de 2 continentes en apenas 8 meses, constituye otra muestra de la función que jugaron las traducciones en la forja de una comunidad ideal de sujetos afrodiaspóricos. Puestos en contacto durante la década de los 30 e inicios de la siguiente, en los entornos relacionales de Fernando Ortiz, Gustavo Urrutia,
Gustavo Urrutia y Laston Hughes, un pequeño y heterogéneo grupo de intelectuales negros y sus aliados desplegó una influencia concertada sobre los modos de percibir, enjuiciar y promover la literatura en Afroamérica. Propósito cumplido gracias a la labor de personas que facilitaban los intercambios desde las posiciones menos protagónicas de periodistas o traductores. Estos creadores no han sido percibidos por la historiografía ni la crítica literaria como integrantes de una red intelectual, en el sentido enunciado por Marta Casados Arzú, a quien sí, un conjunto de personas ocupadas en los quehaceres del intelecto, que se contactan, se conocen, intercambian trabajos, se escriben, elaboran proyectos comunes, mejoran los canales de comunicación y, sobre todo, establecen lazos de confianza recíproca. Fin de la cita. En consecuencia, los sistemas de relaciones, influencias y legados de estos intelectuales suelen ser analizados a escala individual, con apreciaciones que resaltan la jerarquía científica y consistencia metodológica de hombres como Fernando Ortiz y Jean Primars, el conocimiento de Ildefonso Pereira Valdés acerca de las literaturas afroamericanas o la significación cultural de la obra literaria de Nicolás Guillén, Laston Hughes y Jacques Roumain, sin que tales encasillamientos, solo útiles para la formulación de un bosquejo analítico, ignoren la rotundez de la prosa orticiana o los aportes de Roumain al pensamiento etnológico del Caribe. Permiso. La valoración de los escritos literarios, periodísticos, epistolares y académicos que vinculan a las figuras por mí estudiadas se beneficia del modelo de análisis concebido por Eduardo de Valdés para diseccionar las articulaciones del llamado pensamiento periférico. Así, la literatura creada por estas personas, su implicación coordinada en eventos, instituciones, proyectos editoriales, las cartas intercambiadas, las dedicatorias personalizadas y los datos reunidos por biógrafos concienzudos me inducen a pensar que durante un corto e intenso periodo, Ortiz, Primars, Pereira Valdés, Guillén, Hughes, Roumain, Cunor y Urrutia insertaron a Cuba en un circuito de difusión y promoción de literatura afroamericana que abarcó Europa Occidental, los Estados Unidos, Haití y Sudamérica. La dispersión generada por la Segunda Guerra Mundial y el cambio de agenda impuesto por el avance del fascismo en Europa quebraron vínculos que no pudieron ser restablecidos al finalizar la conflagración, porque había cambiado la situación interna en los países de residencia de los miembros del grupo y con ella las demandas de trabajo cultural, bajo el polar influjo de la Guerra Fría y las luchas por la emancipación africana. 25 intelectuales afroamericanos asistieron al primer Congreso de Escritores y Artistas Negros, celebrado en la Universidad de la Sorbona en septiembre de 1956. Haitianos, estadounidenses y martiniquenses, muy activos en las discusiones de París, demostrarían con sus creaciones y activismo político posterior estar preparados para diseminar el espíritu del Congreso en la inquieta espiritualidad de Afroamérica. Este alentaría también en la obra más significativa del cubano Gualterio Carbonell, único representante en el Congreso de la zona hispanohablante. Cómo surgió la cultura nacional, publicada en 1961, no solo fundamenta la africanidad radical de la cultura cubana, sino que enjuicia, además, las narrativas elitistas y eurocéntricas que estructuran el núcleo fundacional del canon literario cubano. El segundo encuentro de escritores y artistas negros,
efectuada en Roma entre el 26 de marzo y el 1 de abril de 1959, renovó la dirección de la Sociedad Africana de Cultura, constituida en el Congreso anterior. La presidencia de Jean Primard y la presencia de más de 20 creadores afroamericanos en la directiva de esa sociedad favorecieron la efusión continental de un sentipensar afrodiaspórico, enraizado en la cultura y tensionado en lo político, al intentar una imposible equidistancia de los dos bloques geopolíticos rivales. La conquista por medio de las armas del poder revolucionario en Cuba subvirtió esa visión neutral y radicalizó los proyectos panafricanistas. La puesta en vigor de las políticas tercermundistas de la isla restableció el diálogo transatlántico de sus intelectuales con el resto de la diáspora. Los cubanos retomaron el contacto con el África real mediante un sostenido ejercicio de solidaridad internacional. Celebraron el nacimiento de la narrativa africana contemporánea en las letras de Chinua Achebe y Amos Tutuola y accedieron a las primeras ediciones populares de autores afroamericanos encabezados por Frantz Fanon y Aimé Césaire. En esa coyuntura, el afroamericanismo en construcción desde la década del 20 se articuló, si bien tácticamente, con el tricontinentalismo. Obras referidas a las culturas negras en Cuba y Afroamérica acusan la formación desde finales del siglo XX de un consenso sociopolítico que alimenta en mayor o menor medida la forja identitaria de sectores ilustrados autorreconocidos como afrodescendientes, sobre todo en los Estados Unidos y en menor medida Colombia, Brasil, Ecuador, Puerto Rico, Perú y Costa Rica. Los discursos afrodiaspóricos han infiltrado sistemas de categorización y metódicas de análisis literario. Su crítica a los lastres del esclavismo, su reivindicación de las raíces africanas de la americanidad y de las identidades enhebradas por añejas interacciones transnacionales han inducido desarrollos en casi todos los géneros literarios. Desfasados de la realidad, los estudios cubanos aún recurren a estancos temporales, temáticos o disciplinarios para examinar la presencia negra en la literatura cubana, sin prestar atención a los itinerarios y las confluencias que revelan su afroamericanidad. Para desentrañar los antecedentes de la resignificación identitaria que observamos aquí y ahora, decidí valerme de lo que Eric Hobsbawm y Terence Ranger denominaron tradición inventada, una noción que remite, y cito, a prácticas normalmente gobernadas por reglas aceptadas, abiertas o tácitamente, y de naturaleza simbólica o ritual, que buscan inculcar determinados valores o normas de comportamiento por medio de su repetición, lo cual implica automáticamente continuidad con el pasado. Fin de la cita. Disculpen. Al hacerlo, no desdeño la objeción de Giddens, quien acota que todas las tradiciones son tradiciones inventadas, sino que me detengo, como Hobsbawm, en construcciones socioculturales con evidentes propósitos de legitimación. La incursión de este autor y sus colaboradores en los rituales de la coronación en Inglaterra, la institucionalización de la Tercera República Francesa, la reconstrucción icónica de la cultura popular escocesa y la dramaturgia de los desfiles conmemorativos del 1 de mayo, aporta ejemplos de orígenes socioclasistas y signos ideológicos diversos. Lo mismo si es fraguada por las élites que por el pueblo llano. La funcionalidad social de la tradición está determinada por la disposición de un campo de fuerza donde lidia de modo constante la permanencia y la innovación. Como parte de esas luchas identitarias,
asistimos a la ampliación y espesamiento de un corpus literario con potencialidad para trascender los cánones nacionales y rehacer o reinventar una tradición desvaída por el silencio ominoso de las narrativas coloniales. Entretejida por aprendizajes y resistencias múltiples, en ella se inscriben los testimonios de Mary Prince, Frederick Douglass y otros abolicionistas negros, la poesía de Phyllis Whitley y Juan Francisco Manzano, entre otros escritores esclavizados, la historia del mundo que nos cuenta Manuel Zapata Olivera en Changó, el Gran Putas, las grandes novelas que desnudan las lacras del colonialismo y la esclavización, Baguala, Bilobe, Yo Tituba, la bruja negra de Salem, La selva de la memoria, y la promoción cultural concentrada de Urrutia y Alion Diop, el fundador de la revista y la editorial Presencia Africana. Impulsada en alguna medida por la labor académica de las últimas décadas, la afrodescendencia se consolida como creación popular generadora de un universo de significados, al que las historias particulares abren diferentes cursos de intelección. En este complejo entramado identitario coexisten distintas africanidades. Si se compara en una nación como Colombia, las poblaciones negras del Caribe y el Pacífico, se confrontan en el contexto caribeño las representaciones de los afro en Cuba y República Dominicana, o se intenta esclarecer entre pobladores de la isla mayor de las Antillas, que se entiende por literatura afrocubana. La comunidad identitaria dimana de poéticas y discursos que exhuman el dolor inoculado por la trata y la esclavización. Recrean los nexos visibles e invisibles con el continente madre. Exaltan la resistencia activa como filosofía vital. Comparten una experiencia histórica que no resulta única, pero sí particular, y hacen del antirracismo un precepto ético. Uno o varios de estos signos se erigen cardinales en la obra de Domingo Alfonso, Natalia Bolívar, Tomás Fernández Robaina, Gerardo Fulleda León, Tomás González Pérez, Eugenio Hernández Espinosa, Georgina Herrera, Julio Llanes, Rogelio Martínez Furé, Inés María Martiaga, Nancy Morejón, Fátima Patterson, Alberto Pedro Corriente y Exilia Saldaña. En la renovación discursiva de la generación siguiente, pienso en Alberto Abreu García, Teresa Cárdenas Angulo, Israel Domínguez Pérez, Marcial Gala, Alberto Guerra Naranjo, Ariel Ribó Diago, Sinesio Verdesia y Roberto Urbano Torres. Y por supuesto, pienso también en las creaciones de la insurgente poesía hablada, cuyo coloquialismo y emotividad remiten a la tradición oral africana. No tengo dudas de que la obra de ellos y otros que no he mencionado inserta a Cuba en el curso creativo de la literatura afroamericana. Llegada a este punto, tal vez resulte innecesaria la pregunta: ¿procede reconocer la existencia de una literatura afrocubana? Entendido lo afrocubano, y cito a Abreu García, como espacio teórico que la tradición del pensamiento antirracista y descolonizador cubano construyó a lo largo del siglo XX, y lugar de enunciación desde el cual se han articulado y repensado los vínculos del sujeto negro y mulato con la identidad nacional, la cultura y el poder político, cierro la cita, reconozco un corpus literario casi bicentenario de perfiles definidos, enraizado en las tradiciones culturales de este país, aunque suscitan desacuerdos sobre la nomenclatura a utilizar y no haya cristalizado aún el proyecto de construcción canónica iniciado por Inés María Martial y Tomás Fernández Robaina, consistentes hacedores de antologías, indagaciones temáticas, compendios bibliográficos y textos críticos
de diverso calado. Piensa que la evocación de África y la veneración de sus orichas no constituyen monopolio de las personas negras en Cuba, que la literatura creada por estas no acredita un tipo específico de sensibilidad y que un color de piel no legitima ni desvirtúa el argumento antirracista. Pero los escritores que he mencionado no precisan recrear la primera persona, no demandan traductores ni ventrílocos. Son depositarios de una historia que comenzó con el primer secuestro, el primer barco negrero, el primer grillete, la primera noche en el seco, sin agua y sin pan, el primer cimarrón en carrera hacia la libertad. Esa experiencia negra, porque la literatura no tiene color, pero la experiencia sí, reproduce modos de entender y explicarse una sociedad que se muestra cada vez más compleja y desigual. La literatura se nutrirá de ella, sin tener en cuenta los extravíos de la crítica. Veremos robustecerse ese discurso en las letras nuevas del siglo XXI, aunque todavía nos tome algunos años definir los vocablos que han de nombrar la realidad. Muchas gracias.